recientemente, David Grush, exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, David Fravor, comandante retirado de la Armada, y Ryan Grace, expilotos de la Armada, testificaron ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno de su país sí está en posesión de naves y cuerpos extraterrestres, los cuales han sido la base de programas militares secretos de ingeniería inversa destinados a replicar esta tecnología. Igualmente hablaron por qué los militares norteamericanos consideran los avistamientos de ovnis como un problema de seguridad nacional. Somos de la opinión de que estas declaraciones son honestas y corresponden a testigos confiables, aun cuando, en el caso de David Grush, tenemos ciertas reservas, ya que en su condición de oficial de inteligencia, manifiesta no haber sido testigo directo de estas naves y cuerpos recuperados, sino que ha recogido durante los últimos 4 años los testimonios de unas 40 personas involucradas en estos proyectos militares secretos. Todo esto matiza un poco su declaración al no dar una información de primera mano. Pero nos preguntamos, ¿por qué ahora tanto el gobierno de los Estados Unidos como en el mundo entero se ha dado tanta cobertura mediática a este evento, cuando ninguno de estos 3 testigos han formado parte directa de estos proyectos secretos de ingeniería inversa y sus testimonios, si bien son relevantes, no aportan nada nuevo en realidad? Veamos por ejemplo, el 9 de mayo del año 2001, un encuentro dirigido por el Dr. Stephen Greer en el Club Nacional de Prensa de Washington presentó a más de 20 testigos de primera mano, entre ellos militares, oficiales de inteligencia, científicos, funcionarios de gobierno y de corporaciones, para hablar de la realidad del fenómeno ovni, de los vehículos y forma de vida extraterrestres recuperados y en posesión del gobierno de los Estados Unidos, y de los cuales, a través de lo que conocemos como ingeniería inversa, habrían resultado en gigantescos avances de fuentes de energía y formas de propulsión. De esta conferencia, prácticamente ninguno de los grandes medios de comunicación, y mucho menos el gobierno o el Congreso de los Estados Unidos, parecieran haberle prestado la menor atención. Mucha gente ha llegado a la conclusión que pareciera haber 2 gobiernos dentro del Estado norteamericano. Uno es un gobierno que responde a las personas y se rige por leyes civiles y principios democráticos. Y el otro es un estado de seguridad nacional, secreto, con inmensos presupuestos propios no regulados por el Congreso, el cual frecuentemente se impone sobre esas leyes y principios democráticos, evitando dar cumplimiento al derecho a la información y sobre todo a la protección de testigos. Entonces, ¿por qué ahora y no hace 20 años? Obviamente, para ese gobierno secreto no era el momento. Pero, ¿el momento de qué? El enfoque que se han dado a estas audiencias en el Congreso y medios oficiales es que la presencia extraterrestre en la Tierra y sus capacidades tecnológicas pueden representar una grave amenaza de seguridad nacional y que deberíamos estar preparados. Obviando un hecho importante, y es que se ha demostrado que la presencia extraterrestre en nuestro mundo tiene miles de años de antigüedad, si no mucho más, de manera que si hubiesen querido conquistarnos o acabar con nosotros, lo habrían hecho mucho tiempo atrás. En nuestra opinión, y quizás la de muchos investigadores del fenómeno ovni, se está preparando a la población mundial para un gran acontecimiento. Y no creemos que ese acontecimiento sea solamente la desclasificación oficial de la presencia extraterrestre en nuestro mundo, sino algo mucho más preocupante, o quizás siniestro. Seguidamente, presentamos a ustedes una entrevista al Dr. Stephen Greer, donde se revela que este plan de sectores militares y políticos ha sido elaborado desde hace décadas, sobre un supuesto ataque extraterrestre con el fin de lograr unir a la humanidad en un único gobierno mundial. Escuchemos atentamente sus palabras. Dr. Greer, en uno de sus videos de YouTube, hicimos una historia acerca de una noticia nacional en la que usted estuvo hablando de la posibilidad
corrígeme si no lo digo correctamente, de que una tecnología avanzada que nuestro gobierno posee pudiera ser usada como contacto falso o crear un teatro con el propósito de una manipulación masiva. Claro, entre 1953 y ahora hay 64 años. Y si ves un documento de 1953 de Bedell Smith, director de la CIA, del que habla sobre el valor psicológico del tema OVNI, esto fue alrededor del momento en que perfeccionaron el control de la gravedad y otros proyectos. Se dieron cuenta que la gente, quiero decir que alrededor del 5% del público, ha visto un ovni. Así que entendieron que en algún momento no iban a ser capaces de realmente ocultar el hecho de que ellos están a nuestro alrededor, pero que podían hacer un juego psicológico donde podrían desacreditar y ridiculizar a tal punto que ningún político o científico serio hablaría de eso. Y ellos son muy buenos desacreditando, y si lo hacían, serían considerados lunáticos. Pero si aún así se atrevían, los harían ver como una amenaza. Así que en los 50 y en los 60 comenzaron con los eventos de engaños. De manera que la farsa con los eventos extraterrestres usando aparatos similares a los ovnis, hechos por la Lockheed Martin y la Northrop, mi tío trabajó para la Northrop Grumman, en esos proyectos aeroespaciales clasificados, donde tenían estos aparatos de antigravedad que lucen como un platillo volador, que no son extraterrestres, aunque hay algunos que son extraterrestres, pero los que estoy hablando son hechos por el hombre, y al comienzo escenificaron eventos usando personas con ciertas deformidades o de muy baja estatura, con maquillaje como de Hollywood, y sacaron todo esto afuera y empezaron a abducir personas. Y un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea admitió esto, que militares con acceso especial a muy profundos proyectos no reconocidos habían estado involucrados en esos engaños y falsos contactos, en una guerra psicológica con el fin de inducir el miedo, y que el plan ante largo plazo, como le dijo Wernher von Braun en su lecho de muerte, a Caroline Rosin, quien fue su colaboradora por los últimos 4 o 5 años de su vida y quien forma parte de nuestro equipo, es que ellos iban a fingir una amenaza extraterrestre para unir al mundo alrededor de una junta militar, pero con el fin de hacerlo no pueden comenzar de cero. De forma que se han estado preparando una guerra psicológica desde los años 50 y 60. Así que lo que les digo a la gente es que más del 90% de este tema, en internet o en documentos o en televisión, es desinformación diseñada para confundir y atemorizar de que hay una amenaza del espacio exterior. Y ahora, una de las cosas sobre esto que me resulta tan sorprendente es que muestra el pensamiento poco crítico que hay en el campo de la ufología, así como en el de la nueva era también. Es que cualquier civilización interestelar que fuese hostil, al llegar a nuestro pequeño planeta que comenzaba a detonar armas atómicas en 1945, podría haber acabado con todo esto en un nanosegundo, porque estás hablando de un viaje más rápido que la velocidad de la luz, de comunicaciones electrónicas más rápidas que la velocidad de la luz, e incluso armas. Que si ellos hubiesen querido realmente resolver ese problema, lo hubieran hecho en ese punto de 1945 y no lo hicieron. Es porque no interfieren a menos que sea absolutamente necesario. Yo sé que esto suena como la primera directriz de Star Trek, pero es así. Ellos no interfieren a menos que tengan que hacerlo. Así que una civilización más avanzada no se puede imponer desde afuera a una civilización menos desarrollada. Tenemos que evolucionar desde adentro, en nuestra conciencia, espiritualidad y tecnología, ya que si se impone desde afuera, fallará. Pero la comunidad de inteligencia se ha aprovechado del vacío y la falta de una investigación crítica y pensante en esta área para hacer toda clase de montajes y engaños para aterrorizar a las personas. A pesar de lo dicho por el Dr. Greer, somos de la opinión que el fenómeno de abducción extraterrestre sí es un fenómeno real y va mucho más allá que unos cuantos payasos secuestrando y haciendo daño a las personas. Pero ese será tema de otro programa.
Tal vez esta teoría de conspiración mundial pueda sonar como pura fantasía, pero hay un antecedente muy importante en su divulgación y fue hecho por el mismo presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, en un discurso a la nación el 17 de enero de 1961. Oigamos lo que dijo en esa fecha. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Good evening, my fellow Americans. Buenas tardes, mis queridos compatriotas. Estamos ahora a 10 años de haber pasado la primera mitad de un siglo que ha sido testigo de 4 enormes guerras entre grandes naciones. Hasta el último de estos conflictos mundiales, los Estados Unidos no tenían una industria de armamentos. Nuestros fabricantes de arados podían, con tiempo suficiente, hacer también espadas, pero no podíamos por más tiempo arriesgarnos a la improvisación de la defensa nacional. Hemos sido forzados a crear una industria de armamentos permanente de vastas proporciones. ¿Cómo lo hicimos? 3,5 millones de hombres y mujeres están directamente incorporados al área de defensa. Ahora, esta unión de un gran ejército y una enorme industria de armamentos es una nueva experiencia en los Estados Unidos. Una total influencia económica, política e incluso espiritual se siente en cada ciudad y en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos lo imperativo de este desarrollo, pero no debemos fallar en comprender sus graves implicaciones. Nuestros trabajos, recursos y medios de vida están involucrados, así como la misma estructura de nuestra sociedad. El gobierno debe cuidarse de no recibir una influencia injustificada, ya sea que lo busque o no, del complejo militar industrial. El potencial para un desastroso aumento de su poder existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades y procesos democráticos. No deberíamos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y bien informada puede controlar a la propia malla de esta inmensa maquinaria industrial y militar de defensa, usando métodos pacíficos, de forma que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Considerando que el enfoque oficial dado al proceso de desclasificación OVNI, en el sentido de que tales capacidades puedan ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y planetaria, sumado a la agenda de creación de un gobierno mundial, conocida ya desde hace algunos años, pues resulta plausible creer que ese gobierno mundial pueda resultar la consecuencia de un plan de falsa bandera cósmica. Es decir, llevar adelante un supuesto ataque extraterrestre contra la Tierra usando tecnología avanzada producto de ingeniería inversa. Recomendamos observar y estar alerta de los acontecimientos para los próximos años o quizás meses. En un próximo programa hablaremos extensamente de los proyectos de ingeniería inversa desarrollados por los militares norteamericanos a partir de los restos de un ovni recuperado en Roswell, Nuevo México, en 1947 y de otros casos similares. Según lo publicó en su libro, el coronel Philip J. Corso, pocos años antes de fallecer, en 1998.